Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes en esta ocasión y estar aquí. Era en la República Dominicana que tenían planificado, pero se confirmó que íbamos a estar aquí. Por lo cual yo me alegro mucho en esta mañana. Y espero que lo que se ha estado hablando aquí llegue a la República Dominicana también. Bueno, cuando escuchamos todo esto que nuestro hermano Bermúdez ha estado hablando, nos preguntamos dónde nos vamos a meter, hacia dónde nos vamos a ir. Y si ustedes quieren saber, pueden tomar asiento para que sepan qué es lo que se hace en un tiempo de persecución. Hace mucho tiempo, quizás unos 10 años quizás, cuando tomaron las letras de mi apellido, las primeras letras, para atacarme, yo les expliqué que quien usaba las letras de mi apellido para atacarme era el que estaba haciendo esas letras al revés, por lo tanto era la serpiente cada vez que se levante a atacar a un mensajero de Dios y use su nombre o sus letras, estará identificándose esa persona que hace el ataque con esa serpiente. Por lo tanto, ya ustedes estaban al tanto de todo eso desde como 10 años atrás, así es que no será nuevo para ustedes cuando nuevamente la serpiente en cualquier momento trate de hacer lo mismo utilizando las letras de mi apellido. Ya ustedes saben que ella estará, al utilizar esas letras, identificando a la persona que quiere atacar. ¿Qué es lo que siempre hacen los que van a atacar a una persona? Usan su nombre o sus apellidos para desprestigiarlo, hablar mal en contra de la persona. Pero aquí tenemos una promesa bíblica. El cuarto Elías oró por esa persona que estarían persiguiendo y utilizando las letras de su apellido para atacarlo. Según el hermano Branham dice, será un ataque a muerte, y esto pues involucra todos los sentidos si podemos observar esa visión. Pero la alegría nuestra es que ya en la visión el hermano Branham dice que él oró por esa persona y pidió misericordia, y la serpiente no pudo llevar a cabo el propósito que tenía contra esa persona que estaba persiguiendo. Así es que en esa parte estaremos tranquilos, pero las pruebas siempre son duras, aunque después uno salga de ellas victorioso, pero no hay victoria sin una batalla, sin una lucha. La lucha siempre es dura, pero la victoria es lo que llena a uno de alegría luego que ha terminado la batalla. Ahora, ya sabemos estas cosas, sabemos que ya en el programa de Dios todo esto fue visto, a Dios no le sorprenderá nada, y yo espero que a nosotros tampoco. Dios en su programa todo lo tiene diseñado para que su programa no sea destruido, aún con todos los ataques
que reciba en edades o dispensaciones. Así es que viendo que Dios tiene un programa y que de ese programa dependemos todos nosotros y que de lo que vio la madre del hermano Branham, esas palomas también, haciendo esas letras, dependerá la salud del cuerpo místico del Señor, porque dice Malaquías: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Y el último mensaje vendrá sobre las alas de un águila blanca. Ya ustedes conocen lo que son las alas y lo que todo eso significa para los escogidos del fin del siglo. Estas cosas estaban encerradas en el misterio del fin del siglo, en el misterio del séptimo sello que los truenos apocalípticos dan a conocer a todos los escogidos, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta. Será un mensaje de redención, un mensaje que traerá salvación, salud en sus alas, en ese doble ministerio para todos los escogidos. Traerá la transformación de los cuerpos de los escogidos que estén sobre la tierra y que estén ordenados para no ver muerte. Ahí vendrá toda esa salud, porque Moisés representa a los muertos que han de resucitar y Elías a los vivos que serán transformados y raptados. Por eso en el monte de la transfiguración aparecieron con Jesús, el Hijo que estaba siendo adoptado, y mostrando allí la segunda venida del Hijo del Hombre en el fin del siglo, aparecieron con él Moisés y Elías. Ahora, la pregunta nuestra es: ¿dónde nos vamos a esconder? Porque tenemos que trabajar, tenemos que llevar a cabo todas las cosas que todo ser humano lleva a cabo en esta tierra y no podemos dejar de trabajar. ¿Dónde nos esconderemos? En una ocasión, Moisés salió huyendo de Egipto porque quiso libertar a su pueblo y mató a un egipcio. Y eso representaba la muerte para Moisés, porque cualquier persona que matara a un egipcio tenía la pena de muerte. Moisés no había nacido para morir en las manos del faraón, de la ley de faraón, de las cortes del faraón, sino para libertar al pueblo hebreo. Se fue huyendo y 40 años después subió a un monte, al monte Sinaí, porque vio allí a una zarza que ardía, un arbusto que ardía y no se quemaba, no se consumía, y cuando llegó allí, una voz salió del fuego y lo llamó. Le dijo el motivo por el cual estaba allí esa luz, y también le dijo el motivo por el cual Moisés estaba vivo. Había llegado el tiempo para la liberación de Israel, y por esa causa Dios había aparecido a Moisés para libertar al pueblo hebreo. Luego que llevó a cabo la liberación del pueblo hebreo a través de Moisés, en el cual Dios estaba y en el cual puso la palabra divina, el mensaje de liberación, en los labios de ese profeta de Moisés, y a través del cual salía ese mensaje, luego le dijo: te será dada esta señal. Cuando los haya libertado,
tú los traerás aquí. Moisés llevó al pueblo al lugar en donde Dios le apareció, al monte Sinaí, el monte de Dios. Ahí el pueblo hebreo recibió la ley. Ahí el pueblo hebreo vio otra dimensión manifestada en ese monte. Vio la presencia de Dios en forma de fuego, escuchó truenos, sintió aquel tremendo terremoto, bocinas y todas estas cosas. Y fue tan grande lo que allí aconteció que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando, lleno de temor. Estaba temblando, y si Moisés estaba temblando, ¿cómo estaría el pueblo? El pueblo dijo: no hable Dios más con nosotros, hable Dios contigo y tú hablas con nosotros, porque no vayamos a morir nosotros. El pueblo temió en esa ocasión y no quiso más ver a Dios y escuchar a Dios directamente. Dios le dijo a Moisés: bien han dicho, por lo tanto yo les levantaré profeta de entre el pueblo y él le hablará al pueblo, profeta como tú, y yo pondré mi palabra en su boca y él le hablará todo lo que yo le mandare, y cualquiera que no escuchare lo que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta, yo le desarraigaré del pueblo. Esa es una de las causas por la cual muchas personas son desarraigadas del pueblo, sus nombres borrados del libro de la vida, porque no escuchan lo que Dios pone en la boca de sus mensajeros en las edades o en la dispensación en que viven. Ahora, preguntando dónde nos meteremos, dónde nos esconderemos, aquí hemos estado viendo el monte de Dios, el monte Sinaí, en donde Dios se manifestó, en donde otra dimensión estaba allí presente, y dice la Escritura que Moisés recibió la ley por disposición de ángeles. Ángeles allí estaban presentes, el ángel del Señor estaba allí presente, las huestes celestiales estaban allí, otra dimensión, otro mundo estaba allí. Y Moisés se metió dentro de ese mundo. Por eso pudo ver el tabernáculo, el templo, y Dios le dijo: y tú lo vas a hacer conforme al diseño que yo te mostré en el monte. Ahora, allí la palabra se hizo carne en Moisés. Allí Dios se veló en carne humana. Y allí se recibió el mensaje de la primera dispensación. Luego, más adelante, en los días del profeta Elías, cuando Elías hubo pedido, o cuando Elías pidió fuego del cielo para aquel sacrificio y descendió fuego del cielo, todo el pueblo dijo: Jehová es Dios. Y él dijo: ahora tomen a todos los profetas, los ministros de Baal, tomen a todos esos profetas, y los tomaron a todos, y Elías los degolló en el arroyo. Ahora Dios había dicho: no matarás. Moisés había matado a un egipcio y tuvo que huir, pero luego llegó al monte de Dios, al monte Sinaí, para recibir la dirección de Dios
la unción de Dios para libertar al pueblo, y después trajo al pueblo al monte para ahí recibir el mensaje de la primera dispensación. Luego, Elías había matado 450 profetas por un lado y 450 más por otro, unos 900 profetas o ministros, y cuando lo supo la reina, Jezabel dijo: si mañana tú no estás como... Vamos a leerlo. Dice: y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel quería hacerle a Elías lo mismo que Elías le había hecho a los ministros o profetas de aquel tiempo, que estaban enseñando contrario al mensaje de Elías. Viendo pues el peligro, Elías levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Lo dejó allá porque era un momento difícil, y caminando con otro se hace más difícil. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quita mi alma, no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y he aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua. Y comió y bebió, y volvióse a dormir. Con tanto peligro, y durmiendo Elías. Deseaba morirse. Y volviendo el ángel de Jehová, era el ángel de Jehová, volviendo la segunda vez, tocóle diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues, y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios, Horeb, el monte Sinaí. Llegó al monte Sinaí, Elías huyendo, llegó al monte Sinaí para esconderse, pero buscó a esconderse en el monte de Dios, a donde Dios estaba, donde también estuvo el profeta Moisés para recibir su comisión, y luego para recibir allí también la ley. Y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios estaba allí. El que había llegado después era Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El último de los profetas que había quedado, y lo estaban buscando también para quitarle la vida.
Y él le dijo, Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Las mismas palabras dijo nuevamente. Y díjole Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000. Y yo haré que queden en Israel 7,000. Todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Aquí, después de el profeta Elías caminar tanto, 40 días y 40 noches después que comió, más un día antes que había caminado, el día anterior, un día de camino hasta llegar a aquel enebro, donde durmió, comió, tomó agua y después siguió caminando 40 días más. O sea que caminó 41 días después que salió corriendo. Luego, cuando se encuentra con Dios en el monte de Dios, porque era el mejor lugar para él llegar, para él huir, para escuchar allí el programa de Dios, para escuchar allí qué había que hacer en ese momento difícil, en ese momento de peligro, Dios le dice, regresarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Ahora, algunas veces usted encuentra en la Escritura ciertas cosas que son dichas que van a acontecer. Y cuando la persona no comprende, o no es la persona para darle la interpretación a esa, o no es la persona a través de la cual se va a cumplir lo que está ahí prometido, entonces dice, Dios dijo primero que sería esto, por lo tanto no puede estar aconteciendo esto segundo o tercero, porque primero Dios dijo que era esto. Pero vea usted, Dios le dijo a Elías, ve unge por rey de Siria a Hazael, y por rey de Israel a Jehú, y por profeta en lugar tuyo a Eliseo. Y después que le dice así, y dice que van a quedar 7,000 rodillas, 7,000 personas, dice, y partiéndose de allí, halló a quién primero, a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él era uno de los 12 gallanes. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él el manto.
Al primero que encontró fue al último, del cual Dios le dijo a Elías: es que los primeros son postreros y los postreros son primeros. Así es que no hay por dónde decirle a Dios que hace las cosas diferente a como Él dijo. Lo que sucede es que cuando Dios dice algo que va a llevar a cabo, en casi todas las ocasiones Él deja eso encerrado, de tal manera que las personas no lo puedan comprender hasta que llegue el momento en que se cumpla eso prometido, y así nadie pueda interrumpir ese programa que Él va a llevar a cabo para cumplir esa promesa. Y en la forma en que se cumpla, esa era la forma, aunque primero parecía que lo último iba a ser encontrarse con Eliseo y ungir a Eliseo, y fue el primero que él encontró de las 3 personas que Dios le dijo a Elías. Y no solamente eso, después de Eliseo, Elías no encontró ni a Hazael, ni, vamos a ver, no encontró ni a Hazael ni a Jehú. Vamos a ver si es verdad. No encontró a ninguno de ellos. Y Segunda de Reyes, capítulo 8, vamos a ver cuando se encuentran con Eliseo, con Elías. Cuando Elías y Hazael se encuentran, dice: y Eliseo fue luego, Segunda de Reyes capítulo 8, Eliseo fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo: tengo de sanar de esta enfermedad. Tomó pues Hazael en su mano un presente de todos los bienes de Damasco, 40 camellos cargados. Salióle a recibir, y llegó y púsose delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: tengo de sanar de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente vivirás, pero Jehová me ha mostrado que él ha de morir ciertamente. Ahora, miren aquí lo que dice este profeta. Ese es Eliseo. O sea, Elías en su segunda manifestación o etapa. Porque el espíritu de Elías pasó a Eliseo en una doble porción cuando Elías ascendió. Así es que seguía siendo Elías, aunque el hombre era Eliseo. Ahora le dice: tú le vas a decir que vivirá, aunque Dios me ha dicho que va a morir. ¿Verdad que ninguno se atreve a criticarle a Eliseo? Lo hizo bien, él sabía por qué lo decía y por qué tenía que Hazael hablar de esa forma. Así es que eso es asunto allá de él, que era el mensajero para ese tiempo, y como él dijera que había que hacer, así había que hacer, aunque como que parecía que le iban a meter una mentira al rey de Siria. Eliseo le dijo: dile que va a vivir, aunque Dios me ha dicho que va a morir. Y el varón de Dios le volvió el rostro afirmadamente, o sea, se le quedó mirando a Hazael fijamente, y estúvose así una gran pieza, o sea, un buen rato, y lloró el varón de Dios. Eliseo lloró al mirar fijamente a Hazael. Estaba mirándolo y estaba como si estuviera viendo en la televisión todo lo que
iba a suceder con Hazael a través de su vida. Entonces díjole a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que has de hacer a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, y a sus mancebos matarás a cuchillo, y estrellarás a sus niños, y matarás a las mujeres encintas. Y Hazael dijo: ¿por qué? ¿Es tu siervo perro que hará esta gran cosa? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú has de ser rey de Siria. Y él se partió de Eliseo y vino a su señor, al cual dijo, y vino a su señor, el cual le dijo, el rey le preguntó: ¿qué ha dicho Eliseo? Y él respondió: díjome que seguramente vivirás. El día siguiente tomó un paño vasto y metiólo en agua y tendiólo sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar, como vio el profeta Eliseo. Y no fue a Elías que Dios le dijo que ungiera a Hazael, y no lo ungió, y lo hizo Eliseo. Es que Eliseo era Elías en cuanto al ministerio. El espíritu ministerial de Elías continuó en Eliseo, y aunque el hombre fuera Eliseo, el que tenía el ministerio, la orden y dirección para ungir a Hazael era el ministerio de Elías. Y fue el ministerio de Elías el que llevó a cabo esa labor. Y luego, cuando Jehú, más adelante, Eliseo le dice a uno de sus siervos, a uno de los profetas, de los hijos de los profetas, le dice: toma este aceite y ve, unge a Jehú por rey en donde tú lo encuentres. Y así aconteció, y fueron ungidos Eliseo, Hazael y Jehú. Fíjese, si usted mira bien, comenzó por Eliseo, que era el último, continuó por Hazael, que era el primero y vino a ser el segundo, y finalizó con Jehú como último, cuando en la orden había sido el segundo. Bueno, eso no hace que usted piense que Dios dijo una cosa y Elías en su primera manifestación y en su segunda hicieron diferente. Ellos sabían cómo hacer lo que Dios les dijo, y en la forma que lo hicieron era la forma en que tenía que cumplirse. Así es toda escritura. Cuando se cumple, aunque usted aparentemente vea que una cosa se cumple primero que la otra, y en el programa de Dios estaba así, aunque parecía que no era así. Por eso muchas personas fallan en ver el cumplimiento de las cosas que Dios ha prometido, porque toman la letra y la letra mata, y la letra, para tomarla hay que tomarla con el cumplimiento de esa letra. El cumplimiento de esa letra es la interpretación de la letra, porque ya es la letra, la palabra vivificada, cumplida conforme a la promesa de Dios. Ahora, en ese tiempo de apretura para Elías, que hizo lo mismo que hizo Moisés, cuando lo querían matar, se fue huyendo. Elías, cuando lo querían matar, se fue huyendo al monte de Dios.
y allí se encontró con Dios. Nosotros tenemos escrituras que dicen que seremos perseguidos. ¿Y hacia dónde nos vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a meter? Nos iremos a el monte Sinaí, en donde fue Moisés y donde fue Elías. En una ocasión, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, lo subió a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Ahora, recuerden una cosa, el primer reto fue en el monte Carmelo, el segundo en el monte de la transfiguración y el tercero será en otro monte. En el monte Carmelo, allí estaba Elías respaldando al mensajero de la primera dispensación, a Moisés, porque era el mensaje que él respaldaba con el ministerio que tenía. Ahora vean que el ministerio de Elías ha respaldado siempre a el mensajero dispensacional de la dispensación en que él se manifiesta. Cuando apareció luego en el tiempo de Jesús, estando Jesús en la tierra, vino para respaldar a Jesús en Juan. Juan, con el ministerio de Elías, estaba respaldando al mensajero dispensacional Jesús de Nazaret. Y luego en el monte de la transfiguración, cuando allí Jesús muestra la visión de la segunda venida del Hijo del Hombre, aparece en el monte de la transfiguración Moisés y Elías hablando con Jesús, respaldando al mensajero dispensacional que estaba siendo adoptado en el monte de la transfiguración. Ahora, vean ustedes una cosa. Moisés, el ministerio de Moisés en la primera dispensación, trayendo la ley. El ministerio de Moisés en la segunda dispensación, en el monte de la transfiguración, respaldando a el mensajero de la segunda dispensación. Y Elías en la primera dispensación respaldando el ministerio de Moisés allá en el monte Carmelo. Y Elías en el monte de la transfiguración allí con Jesús, respaldando el ministerio de Jesús para que fuera adoptado ese primer Hijo de Dios que en el monte de la transfiguración estaba siendo adoptado. Y para la tercera dispensación tenemos la promesa que el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés estarán también para la adopción de todos los hijos de Dios, incluyendo el mensajero de esa nueva dispensación que también será adoptado en un monte. Cuando llegue el tiempo de apretura, siempre será para una bendición grande que Dios tiene para sus hijos que estarán viviendo en esta tierra, para Él cumplir lo que Él le ha prometido a sus hijos. Si grande es la apretura, más grande es la bendición. El ministerio de Moisés y Elías pasando por tres dispensaciones. El ministerio de Moisés y Elías en la primera dispensación, segunda dispensación en el monte de la transfiguración, y también había estado el de Elías en Juan el Bautista para prepararle el camino,
y el ministerio de Moisés y Elías al fin del siglo, para llamar con gran voz de trompeta a todos los escogidos, primeramente de entre los gentiles y luego de entre los hebreos. Y antes de la quinta manifestación, estuvo en su cuarta manifestación para prepararle el camino al mensajero de la tercera dispensación, para prepararle el camino al quinto ministerio de Elías, al segundo ministerio de Moisés y a la segunda venida del Hijo del Hombre con Moisés y Elías, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta. Para eso vino en su cuarta manifestación. Esa fue la labor más grande que hizo el ministerio de Elías en su cuarta manifestación: preparar el terreno a la segunda venida del Hijo del Hombre con Moisés y con Elías, para llamar y recoger a todos los escogidos con gran voz de trompeta, con el mensaje de liberación, con el mensaje que proclama la libertad en toda la tierra a todos los escogidos en el fin del tiempo, que les habla de la resurrección de los muertos y de la transformación de los vivos, en lo que fue el año del jubileo, pero en este tiempo en forma actualizada, que les habla de todas las cosas que corresponden a nuestro tiempo. Y la pregunta es: ¿y dónde estará el Hijo del Hombre con sus ángeles llamando a los escogidos en el fin del tiempo? Si usted busca en la Escritura, usted encontrará que el profeta Isaías en una ocasión dijo: y vendrá el Redentor a Sión. Sión, el monte de Dios, el monte de Sión. Y también dice en Isaías 51, consolará Jehová a Sión. Y también dice, hablando de Sión, dice: súbete sobre un monte alto, anunciador de Sión. ¿Sobre qué monte? Sobre el monte de Sión, de donde tendrá que venir el mensaje de Dios para llamar y recoger a todos los escogidos en la cima del monte de Sión. Porque ahí es donde se cumple la segunda venida del Hijo del Hombre. Y vendrá el Redentor a Sión, al monte de Sión, que es el monte espiritual que representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ser en la cima del monte de Sión es en la etapa final, en la edad eterna o edad de la piedra angular, porque dice la profecía: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, la piedra angular. O sea, he aquí pongo en Sión la segunda venida del Hijo del Hombre, así como la puso la primera venida sobre el monte. Así es que es la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor, la venida de esa piedra, la cual es colocada sobre el monte de Sión para coronar ese monte, para coronar el edificio de Dios. Y así como Moisés estuvo sobre el monte Sinaí, y como Elías huyó en el tiempo de apretura al monte Sinaí, el monte de Dios, y escuchó su voz allí, y así
como vimos en el monte de la transfiguración, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, allí, y también a Moisés y Elías allí hablando con él en la adopción de Jesús de Nazaret, así como Pedro, Jacobo y Juan. Subamos a ese monte. Si hay que huir, tenemos un monte al cual huir, al monte de Sion, a ese monte espiritual en donde estaremos escuchando la voz de Dios y en donde estaremos viendo el cumplimiento de las promesas que corresponden al fin del tiempo. Estaremos viendo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Estaremos escuchando la gran voz de trompeta y siendo preparados para ser transformados. Elías, después que pasó por el monte de Dios, después fue raptado. Es necesario que nosotros sepamos dónde meternos en el fin del siglo. Hay un lugar, el monte de Sion. Hay un lugar para ver la segunda venida del Señor con sus ángeles y escuchar la gran voz de trompeta. Hay un lugar para estar espiritualmente en reposo con el cumplimiento de estas promesas. En ese lugar no habrá peligro. Por eso usted encontrará que cualquier ataque que le hagan a los escogidos en el fin del tiempo, si ellos están en la cima del monte de Sion, del monte de Dios, cualquier ataque que le hagan no podrá ser en la cima del monte, sino que será desde una edad que ya pasó. Desde la séptima edad será que tirarán todo ataque en contra de los escogidos de Dios, y por esa causa no podrán impedir ni el mensaje para los escogidos, ni el cumplimiento de las promesas divinas para el fin del tiempo. No podrán impedir que los escogidos vean la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y escuchen la gran voz de trompeta y sean preparados y sean luego transformados y pasados en el rapto a la eternidad. ¿Dónde está usted? Esa fue la causa por la cual todos esos ataques de esa serpiente no pudieron llegar a hacerle daño a el amigo de el cuarto Elías. ¿Qué mejor amigo podrá tener el cuarto Elías sino al que él precursó? ¿Qué mejor amigo podrá tener el cuarto Elías o la cuarta manifestación de Elías sino la quinta manifestación de Elías? Son los dos ministerios más amigos que puedan encontrarse en la Escritura. La cuarta manifestación y la quinta manifestación del ministerio de Elías en conjunto con la segunda manifestación del ministerio de Moisés. Elías era tan amigo de Moisés, aunque no lo había visto nunca, literalmente aquí en la tierra cuando estuvo en su ministerio, y era tan amigo
de Moisés, que toda palabra que Moisés había hablado, la creía, la predicaba y estaba siempre al lado de ese ministerio de Moisés. Porque el ministerio de Moisés era el ministerio dispensacional para aquella primera dispensación. Ahora vean ustedes que siempre el ministerio de Moisés es un ministerio dispensacional. El ministerio de Elías nunca ha sido un ministerio dispensacional. Solamente ha sido un ministerio para respaldar el ministerio dispensacional de cada dispensación. Respaldó el ministerio de Elías, el ministerio del primer mensajero dispensacional, Moisés, y su mensaje. Respaldó Elías en su tercera manifestación el ministerio de Jesús de Nazaret, mensajero de la segunda dispensación. Y respaldó el cuarto ministerio y el quinto ministerio, y respalda el ministerio dispensacional en el fin del tiempo del mensajero dispensacional de la tercera dispensación conforme a la promesa de Dios. Respalda el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, que tendrá el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés para introducir una nueva dispensación con el nuevo mensaje dispensacional. Siempre fue difícil cambiar de una edad a otra edad. El mensajero de una edad luchó fuertemente para cambiar el pueblo y el mensaje de una edad que ya pasó a una nueva edad. Las personas de la edad que había pasado le malinterpretaron, pero los escogidos respondieron al mensaje y comenzaron en una nueva y fueron sellados con el mensaje de ese nuevo mensajero, con ese nuevo mensaje para esa nueva edad. Y así fue sucediendo edad tras edad. Los que perseguían siempre a los escogidos fueron los que se quedaron en una edad que ya había pasado y ya su mensajero había terminado su labor. Siempre los perseguidores han sido los que se han quedado anticuados, se han quedado en una edad ya pasada o en una edad o dispensación que ya terminó y se quedan diciendo: nosotros tenemos por mensajero a fulano de tal. Pero ese fue el mensajero de esa edad donde ellos se han quedado, pero ya terminó su ministerio y ya esa edad quedó. Y se quedan esas personas entonces formándole problemas y pleitos a los que siguen adelante en el programa de Dios a una nueva edad o una nueva dispensación con el nuevo mensajero que trae las buenas nuevas para llamar y recoger a los escogidos de esa nueva edad o nueva dispensación que comienza ese mensajero con el mensaje que le es dado para ese tiempo. Él es el único portavoz y portador de ese nuevo mensaje y es el único que puede hacer una nueva edad o dispensación. Fuera de esa persona, de ese mensajero, ninguna otra persona está ordenado para traer un nuevo mensaje y para establecer una nueva edad o una nueva dispensación. Las demás personas que quieran predicar el nuevo mensaje que corresponde a una nueva dispensación
o nueva edad lo tienen que recibir del mensajero que Dios envía para llevar a cabo esa labor. Cualquiera que trate de hacerlo en otra forma se encontrará en contra del programa divino y se encontrará en una edad que ya pasó o una dispensación que ya pasó, persiguiendo al mensajero que trae el nuevo mensaje y establece la nueva dispensación o nueva edad. Así es que acontece siempre con las persecuciones. Son los que se quedan atrás, que son influenciados por uno o más líderes religiosos que no les agrada la forma del nuevo mensajero y del nuevo mensaje, y ellos entonces comienzan a buscarle faltas y a decir: no ese es el nuevo mensajero, ni ese es el nuevo mensaje. Y ellos tratan de evitar que el pueblo salga de la edad que ya pasó, y entonces comienzan a decirle: el mensajero no es ese que apareció, sino este otro, y el que le muestran es el que ya había terminado el ministerio, y ese mensaje ya había terminado, y ese mensaje solamente puede ser usado correctamente por el nuevo mensajero para mostrarle al pueblo las cosas que ese mensajero pasado había dicho de la nueva edad o dispensación que estaba por llegar. Él es el único que puede tomar ese mensaje y dárselo al pueblo en la forma correcta para una nueva dispensación, no para llevarlos a una dispensación o edad que ya pasó, sino para mostrarle que ya el mensajero anterior a él había hablado de ese nuevo mensaje que vendría, de ese nuevo mensajero y de las personas que recibirían ese nuevo mensaje y entrarían a una nueva edad o una nueva dispensación. No es que lo que habló un mensajero pasado no sirva, sino que tiene que ser tomado en la forma correcta cuando se usa en otra edad o otra dispensación. Se toma y se muestra lo que fue hablado para una nueva edad o una nueva dispensación, y con eso se muestra que era una promesa divina lo que está aconteciendo para las personas que están viviendo en un cambio de edad o de dispensación. Y es eso mismo, ese cambio, esa nueva edad o esa nueva dispensación, y ese nuevo mensaje y ese nuevo mensajero, es a él con su nueva edad y dispensación y mensaje y pueblo al cual persiguen, porque ellos no creen que esté correcto el cambio, el mensaje, el mensajero y el pueblo que camina hacia adelante en el programa de Dios. Pero el programa de Dios sigue adelante. Ninguna persona puede desarrollar una persecución en contra de una edad o dispensación a menos que no se quede en otra edad que ya pasó o en otra dispensación que ya pasó. Si está dentro de una nueva dispensación, de un nuevo mensaje con un nuevo mensajero, no puede llevar a cabo una persecución. Solamente lo que puede hacer es, después que ha estado un tiempo, es salirse fuera y decir: yo no creo, y ya está fuera de esa edad y de esa dispensación, cayó a la edad o dispensación que había pasado. Y entonces
como ya no cree, entonces dice, las cosas son como eran antes, en la edad y dispensación anterior que había pasado. Pero los que están firmes en la nueva edad o dispensación con el mensaje y el mensajero, no se pueden mover. Ahora, ¿qué pasa con los que se mueven y se van hacia atrás? Lo que sucede es una sola cosa. Jesús lo mostró en una parábola cuando dijo que llegó a la cena y vio allí a todos los invitados y vio a uno que no estaba vestido de boda y lo sacó fuera. Ese no era su lugar. Por eso usted tiene que estar firme, vestido con el vestido de boda. Usted tiene que estar firme en lo que usted ha creído. Porque si no, cualquier persona como Datán y Coré, que formen una rebelión, una persecución en contra de la edad o dispensación y mensaje en donde usted se encuentra, usted, si no está firme, si no sabe dónde está parado, si no sabe lo que usted ha creído, usted se uniría a una rebelión con un Datán o Coré que se levante persiguiendo la nueva dispensación, el nuevo mensaje y el nuevo mensajero. Usted tiene que saber dónde usted se encuentra. Usted tiene que saber en qué edad o dispensación usted se encuentra y cuál es el mensaje para esa edad o dispensación y cuál es el mensajero para esa edad o dispensación. Después que la persona sabe cuál es la edad o dispensación que le ha tocado vivir, cuál es el mensaje para esa edad o dispensación y cuál es el mensajero, mire, no se mueve para otra edad ni para otra dispensación. Aunque los demás digan, nosotros tenemos a Abraham y tenemos a Moisés. A Moisés tenemos. Los escogidos dicen, eso está bien, pero eso fue para la primera dispensación. Nosotros estamos en la tercera. Y ustedes tuvieron a Moisés en su primer manifestación o ministerio. Así es que si ustedes lo tienen allá, nosotros tenemos la promesa de tenerlo acá en su segunda manifestación, actualizándonos la ley. No para llevarnos a la primera dispensación, sino para colocarnos en la tercera dispensación, la dispensación del reino de Dios. Y tenemos también la promesa de tener a Elías por quinta vez. Cualquiera que le diga, tenemos que creer en Elías en su primera manifestación, usted y yo tenemos que decirle solamente una cosa. Elías en su primera manifestación solamente nos podía enseñar la ley de Moisés, sin actualizar. Y si nosotros queremos y tenemos a Elías, lo queremos predicándonos, trayéndonos la palabra, el mensaje de Moisés, la ley de Moisés en forma actualizada. Y el único que predicará la ley actualizada, la única manifestación de Elías que predicará la ley actualizada será la quinta manifestación de Elías. Y con esa ley actualizada será que le predicará a los escogidos de entre los gentiles y a los escogidos de entre los hebreos. Y la ley actualizada será el mensaje del reino, la gran voz de trompeta, el mensaje de la tercera dispensación. Por eso, en la
tercera y cuarta manifestación. El ministerio de Elías no pudo llamar al pueblo hebreo y convertirlos a Dios y establecer el reino de Dios en Israel y comenzar el gran milenio, porque no tenían la ley actualizada para la tercera dispensación. Nos pueden llamar en el tiempo final, como aconteció en los días de Jesús. Llegó el precursado Jesús de Nazaret. Algunos discípulos de Juan pasaron a ser discípulos de Jesús, pero no todos los discípulos de Juan se fueron con Jesús. 14 años después, Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan y todavía no sabían que Jesús de Nazaret era el Mesías, el precursado de Juan, y que había comenzado una nueva dispensación con un nuevo mensaje y un nuevo mensajero. En aquel tiempo, si lo llamaban usted para recibir el mensaje de Juan cuando ya Jesús había vivido en esta tierra, había muerto, había resucitado y estaba sentado en los cielos haciendo intercesión por los escogidos, ¿hubiera usted aceptado ir al mensaje de Juan cuando ya tenían el mensaje de Jesús, el mensaje dispensacional de la segunda dispensación? En ninguna manera. Pero habían discípulos todavía de Juan, en el mensaje de Juan y en la edad de Juan, que era la séptima edad de la iglesia hebrea. Como hoy en día estarán sobre la tierra en el tiempo final personas que estarán, algunos en el mensaje de el precursor de la segunda venida del Señor y otros en el tiempo del cumplimiento de la segunda venida estarán en el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre, viendo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y escuchando la gran voz de trompeta en el monte de Sión, en el monte de Dios. ¿Y dónde está usted? ¿A dónde usted ha ido en el fin del tiempo para escuchar la voz de Dios, el silbo apacible? Solo en el monte de Sión estará ese silbo apacible. Por eso usted encuentra que los escogidos son llamados por la gran voz de trompeta a la cima del monte de Sión. Y también usted encuentra que los 144,000 hebreos que han de recibir el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje del reino, bajo el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los 2 olivos, que es el ministerio que llama y coloca a los escogidos de entre los hebreos en el monte de Dios. Usted encuentra que esos escogidos son colocados en el mismo monte en donde los escogidos de entre los gentiles estarán escuchando la voz de Dios, el silbo apacible, y recibiendo todo lo que Dios tiene para el fin del tiempo. Es el monte de Dios, donde el cordero, que cambiará de cordero a león, estará cumpliendo su segunda venida
y recibiendo a todos los escogidos y sellando a los escogidos en sus frentes, o sea, en sus mentes, con el mensaje de la tercera dispensación, a través del cual les revelará el nombre eterno de Dios. Les revelará el gran misterio del séptimo sello, o sea, la segunda venida del Señor con sus ángeles. Por eso, cuando son recogidos, los escogidos de entre los gentiles son llevados al monte de Sión. Y cuando son recogidos, los escogidos de entre los hebreos son llevados al monte de Sión. Y por eso en Apocalipsis capítulo 14 encontramos que dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, porque ese es el monte de Dios, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. No hay otro monte a donde ir. No hay otro monte en donde el Señor tenga para cumplir su segunda venida. Y vendrá el Redentor a Sión. Esa es la promesa. Y ahora podemos decir nosotros: asunto nuestro, y todos los escogidos escucharán la gran voz de trompeta, y vendrán los escogidos a Sión para ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta. Porque si Él, su promesa es venir a Sión, pues ¿para dónde vamos nosotros? No nos vamos a ir para otro lugar. Nos vamos al monte de Sión, al monte de Dios, para recibir la ley actualizada. Recibir al Señor en su segunda venida. El precursor de la segunda venida del Señor preparó un pueblo con su mensaje, porque es su mensaje el que introduce la segunda venida del Señor. Y preparó al pueblo con su mensaje para recibirlo. ¿Y dónde le vamos a recibir? Porque hay que recibirlo en el lugar en donde Él cumpla su venida. Si su venida estuviera prometida para llevarse a cabo en el monte Sinaí, literalmente, ahí teníamos que estar nosotros. Pero está prometida para ser cumplida en el monte de Sión. Por eso, con la gran voz de trompeta somos llamados a subir. Sube acá. ¿A dónde? A la cima del monte de Sión, para ver el cumplimiento de sus promesas de su venida con sus ángeles y recibirle en el fin del tiempo, y ser así preparados para la transformación de nuestros cuerpos. Cuando estemos viendo lo que vio Pedro, Jacobo y Juan, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como fue vista ya en el monte de la transfiguración, con Moisés y Elías, con esas dos poderosas alas, como dice Malaquías capítulo 4, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá
salud, las alas ministeriales de Moisés y Elías, cuando los escogidos estén viendo eso en el fin del siglo siendo realizado, estaremos viendo la visión del monte de la transfiguración realizada para la adopción y manifestación de todos los hijos de Dios, porque es sobre el monte de Sión donde se llevará la adopción, la manifestación de los hijos de Dios. Se llevará a cabo la transformación de los escogidos. Se llevará a cabo la resurrección de los santos del pasado. Se llevará a cabo la segunda venida del Señor conforme a sus promesas. Se llevará a cabo el recogimiento de todos los escogidos y se sonará la gran voz de trompeta, la trompeta de liberación, la trompeta del año del jubileo espiritual para todos los escogidos regresar a su familia, regresar a su casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez. La segunda venida del Señor es una promesa para ser cumplida cuando esté preparado el lugar para nosotros morar eternamente. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él está en un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal. Y hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de Jesús, teniendo alma, que es lo que somos, en un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico y un cuerpo físico glorificado, eterno, porque así Él está y así estaremos siempre con Él y le veremos como Él es, porque estaremos en la misma condición y seremos levantados para recibir al Señor en el aire, para verle en ese cuerpo eterno y nosotros también estar en un cuerpo igual al de Él. Lo demás que veremos aquí en la tierra en su segunda venida con sus ángeles será su venida, su manifestación, como el relámpago en el occidente, conforme a su promesa, en su manifestación, conforme a Apocalipsis 22, y en Apocalipsis 22, 16. He aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Así es que veremos el cumplimiento de estas grandes promesas. Y ese mensaje, ese testimonio, será la gran voz de trompeta que nos abrirá el entendimiento para entender todas estas cosas del reino de Dios. Estos son los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos, que estaremos comprendiendo en el fin del tiempo, exclusivamente a través del mensaje del ángel del Señor Jesucristo, que está prometido para el fin del tiempo. O sea, a través
exclusivamente de la gran voz de trompeta. Cualquier persona que se levante en contra del mensaje final y alguna persona le escuche y le siga, estará siguiendo cualquier cosa menos la gran voz de trompeta. Estará escuchando cualquier voz menos la gran voz de trompeta. Y es la gran voz de trompeta la que ha sido prometida para llamar y recoger a los escogidos. Cualquier persona que siga otra cosa o a otra persona con otro mensaje y que estén atacando el mensaje del tiempo final que llama a los escogidos, estará escuchando cualquier cosa menos la gran voz de trompeta. Los recogieron con otra cosa que no era la gran voz de trompeta. Así es que no fue recogido como el trigo del Señor. Lo recogieron para atacar al trigo del Señor. Así es que ya las edades han terminado, el tiempo ha llegado a su final, estamos al final de esta generación, la cual no pasaría sin que antes acontecieran estas cosas que Él prometió. El tiempo para ser transformados está tan y tan cerca que casi lo podemos palpar. Y si nos referimos a edad o dispensación, estamos en la edad y estamos en la dispensación en que seremos transformados. Estamos en el tiempo señalado por Dios para estas cosas. Y tenemos que estar bien firmes en lo que hemos oído y hemos creído. Usted no puede estar pensando si será o no será, porque cuando una persona piensa si será o no será, viene otra cosa parecida o contraria a eso, y también entonces dice, o será esto otro, y se va con otra cosa porque no estaba firme en lo que había escuchado. Pero tenemos que estar firmes en la gran voz de trompeta, en una sola voz, en un solo mensaje, en un solo mensajero y en una sola dispensación. Fuera de eso, lo demás ya pasó. Está en edades y dispensaciones ya pasadas. Y para otras edades y dispensaciones, los escogidos no se pueden mover. Es más, los de la segunda dispensación están deseosos de moverse para nuestra dispensación, porque es una dispensación eterna. Y no solamente los de la de segunda dispensación, sino que el mensajero o el ministerio de la primera dispensación también se moverá para la tercera dispensación, porque sabe que ya su dispensación terminó y no puede estar predicando ya la ley, sino que toma la ley, la actualiza y sale a la luz en una nueva dispensación. Y Elías dice, yo no me voy a quedar predicando el mensaje de la primera dispensación, aunque lo prediqué allá cuando estaba en Elías y cuando estaba en Eliseo.
Y luego, cuando estaba en Juan el Bautista, hice la introducción del mensajero de la segunda dispensación. Pero no me voy a quedar ni en la primera ni en la segunda. E hice la introducción también del mensajero y mensaje de la tercera dispensación. Por lo tanto, yo quiero pasar también a la tercera dispensación y proclamar el mensaje de la tercera dispensación. Así es que me voy con Elías, me voy con Moisés y me voy con el Hijo del Hombre para la tercera dispensación. Me voy al monte de Sión, a la cima del monte de Sión, y todos los escogidos decimos la misma cosa: nos vamos o ya nos fuimos a el monte de Sión para disfrutar de la tercera dispensación con su mensaje y su mensajero, para ser transformados y recibir, si recibimos al Hijo del Hombre en su venida, si recibimos el ministerio de Moisés por segunda vez y recibimos el ministerio de Elías por quinta vez, ¿qué nos falta recibir? Pues vamos a recibir a los 7 mensajeros de las 7 edades con su grupo cuando resuciten también, y vamos a recibir a los 144,000 también en el monte de Sión. Tenemos las puertas abiertas, como decimos, para recibir en la dispensación eterna a todos los de las edades y dispensaciones pasadas, que no eran dispensaciones ni edades eternas. Cuando vemos todas estas cosas, cuando entendemos todas estas cosas, sí sabemos que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grandes de heredad que nos ha tocado en la cima del monte de Sión, viendo todo lo que ha sido prometido para el fin del tiempo, viendo lo que fue la atracción en el monte de la transfiguración en aquella visión, para verlo sobre el monte de Sión en el fin del tiempo. Para los discípulos la atracción fue la adopción de Jesús con Moisés y Elías a cada lado, mostrando que la adopción de todos los hijos de Dios con el mensajero dispensacional del fin del tiempo, de la tercera dispensación, será con la venida del Hijo del Hombre, y con Moisés y Elías esos ministerios en la cima del monte de Sión, en donde serán adoptados y manifestados los hijos de Dios, por lo cual toda la creación gime a una, esperando la adopción y manifestación de los hijos de Dios. Todo está por realizarse. Lo que falta, o sea, la transformación de nuestro cuerpo, porque ya hemos subido al monte de Sión para estar viendo las promesas que Él hizo para el fin del tiempo, para cumplirlas sobre el monte de Sión. Cuando usted y yo podamos ver y estar firmes, creyendo firmemente en lo que estamos viendo y entenderlo realmente, usted podrá tener la seguridad que será transformado, que será adoptado como hijo de Dios, con una nueva vestidura. Su vestidura, el nuevo cuerpo va a resplandecer como la luz en esa adopción.
en la transformación de los escogidos. Todo eso estará en la cima del monte de Dios, que fue representado por el monte Sinaí, por el monte Carmelo y por el monte de la Transfiguración. Hoy, el monte de Sión, el monte de Dios. En el monte de Dios. El monte de Dios es la cosa más grande y más importante para Dios y para los escogidos. Y es el único lugar seguro, porque ese monte es el reino de Dios. Y el reino de Dios, en una ocasión Jesús dijo: entre vosotros está. El monte de Sión entre vosotros está. Subamos con alegría de corazón al monte de Sión, los que no han subido todavía, para ver cada una de las promesas que hizo Jesús siendo llevadas a cabo gradualmente, cada una en el tiempo asignado por Dios. Estamos esperando una bien grande, pero para ver esa bien grande, primero tenemos que estar conscientes de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, que es lo que nos prepara para la transformación. Por eso dijo Jesús en una ocasión: si dicen está aquí o está allí, no salgan, porque será como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, la tierra de América. ¿Dónde? En la cima del monte de Sión, porque vendrá el Redentor a Sión. Es en Sión, ese monte, donde está señalado por Dios todo esto que fue prometido. La venida del Señor está prometida para el monte de Sión. Cualquier persona que no entienda estas cosas podrá irse a algún monte para ver la venida del Señor, y eso en ningún momento le garantiza que va a ver la venida del Señor. Solamente hay un monte que tiene la promesa, y los que estén en ese monte la verán. En el monte de Dios. Ahí es que queremos estar todos nosotros, en el monte de Dios, para, como en el monte Sinaí, ver la gloria de Dios en su venida, oír la gran voz de trompeta, el llamado final, los ángeles del Señor tocando la gran voz de trompeta, y así todos ser recogidos en la cima del monte de Sión. Ahí vendrán los de las edades pasadas. Así es que ellos están esperando por nosotros. Esperamos que los escogidos que falten por llegar lleguen lo más pronto posible, para que luego lleguen los escogidos de las edades del pasado en la resurrección. Así es que, ¿dónde estarán los 144,000? En la cima del monte de Sión. ¿Dónde estarán los muertos que han de resucitar en el fin del tiempo? En la cima del monte de Sión. ¿Dónde estará el Cordero que se convierte en león de la tribu de Judá en el fin del tiempo? En la cima del monte de Sión. ¿Y usted?
¿Dónde estará usted en el fin del siglo, en el fin del tiempo en el cual nosotros vivimos? En el monte de Dios, en el monte de Sión, para ser transformados conforme a la promesa de Dios. Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y grande es la edad, la dispensación, la heredad que nos ha tocado. Es tan grande que todos los del pasado quieren estar en la cima del monte de Sión. Moisés sí sabía lo importante que era eso, y por eso usted ve que viene para la cima del monte de Sión. Elías sabe lo grande que es y viene para la cima del monte de Sión. La venida del Hijo del Hombre también para la cima del monte de Sión. Los mensajeros de las edades pasadas con sus grupos también saben lo importante que es y vienen para la cima del monte de Sión, para la adopción de todos los hijos de Dios. Y los escogidos que viven en el fin del siglo saben lo importante que es el monte de Dios, el monte de Sión, que todos con el llamado de gran voz de trompeta suben al monte de Sión en el fin del tiempo. Porque no hay otro lugar que tenga la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Para dónde vamos a tomar? Solo para el monte de Dios, el monte de Sión. No hay otro lugar para escapar. No hay otro lugar para escapar de los juicios de Dios que han de caer sobre esta tierra. Solo el monte de Sión, porque Él viene para llevarse a los suyos. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde viene para tomarnos? Al monte de Dios, al monte de Sión, a la cima del monte de Sión. No hay otro lugar para nosotros. Si le dicen de otro lugar, no vayan. Solo hay uno, el monte de Sión, el monte de Dios. Es el que tiene la promesa de la segunda venida del Señor con sus ángeles. Y toda persona que quiera ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, entonces que venga al monte de Sión, que suba a la cima del monte, como subió Pedro, Jacobo y Juan. Y el que tenga hambre y tenga sed, que venga y coma del maná escondido del pan de vida eterna y tome del agua de la vida eterna. ¿Dónde? En el monte de Sión. Porque el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Desde dónde? Desde el monte de Sión. Estamos en ese tiempo. Usted tiene que saber dónde usted se encuentra espiritualmente. Y si usted no sabe dónde se encuentra, entonces examine bien y mire bien las promesas del tiempo final y vea bien que son para el monte de Sión. Y si usted no estaba firme, afírmese bien en las promesas de Dios. Y si usted no estaba en el monte de Sión, entonces suba al monte de Sión y colóquese ahí hasta que sea usted transformado. No salga de ahí, no se vaya de ahí,
No se vaya de donde está la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. No se vaya del lugar en donde está el ministerio de Moisés y Elías, llamando con gran voz de trompeta a los escogidos. Porque no hay otro lugar con promesa para la transformación de nuestros cuerpos. San Pablo dijo: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y los vivos, nosotros los que quedamos, seremos transformados. Es necesario que escuchemos atentamente la trompeta final, la gran voz de trompeta en el monte de Dios, y luego recibiremos la transformación de nuestros cuerpos. No hay otra forma para ser transformados. No es asunto de ser religiosos, no es asunto de pertenecer a alguna iglesia, es asunto de estar en el monte de Sión, en la cima del monte de Sión, escuchando la gran voz de trompeta para luego ser transformados. Fuera de eso no hay promesa de transformación para el pueblo. Estemos donde dice el Señor que Él estará en su segunda venida con sus ángeles. Es el mejor lugar para estar. Y si esperamos que Él nos lleve con Él, tenemos que estar donde Él ha prometido estar en su segunda venida. ¿Cómo se va a ir usted con el Señor en su segunda venida si usted no está donde Él esté? Tenemos que estar en donde Él ha prometido cumplir su segunda venida y tocar la gran voz de trompeta y recoger a los escogidos. Y eso es en el monte de Dios, el monte de Sión. Y para todos los que en el monte de Dios, en el monte de Sión, se han colocado en el fin del siglo, escuchen al apóstol San Pablo hablando. A ellos le tocó estar en el monte de Sión, pero en la parte de abajo, porque era la primera etapa o la primera edad de la iglesia gentil. Dice, tipificando el monte de Sión utilizando el monte Sinaí con el monte de Sión. Dice, y tan terrible cosa era lo que se veía que Moisés dijo allá en el monte Sinaí: estoy asombrado y temblando. Mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en el cielo, sus nombres escritos en el libro de la vida, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, en el tiempo de Moisés, hablando desde la montaña, desde el Sinaí, mucho menos nosotros,
si desechamos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra? Cuando Moisés estaba en la montaña, aquel tremendo terremoto, aquel estremecimiento y aquellos truenos y relámpagos y todo lo que allí se veía, fue algo tremendo. Conmovió la tierra. Mas ahora ha anunciado diciendo aún una vez, o sea, una vez más, por segunda vez. Allá para la primera vez estaba el ministerio de Elías, por primera vez, para la primera vez. Y para la segunda vez estará el ministerio, o sea, estaba el ministerio de Moisés, por primera vez, para la primera vez que Dios estremeció la tierra. Y para la segunda vez que Dios estremecerá no solamente la tierra, sino el cielo también, estará el ministerio de Moisés, que es un ministerio dispensacional, y en Apocalipsis capítulo 11 dice que tendrá poder para cerrar el cielo, para hacer que el sol, la luna y todo baje si es necesario, para traer todos los terremotos y todas las plagas que quieran traer, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Conmoverán no solamente la tierra, sino también el cielo, para renovar la tierra para el milenio. Aún una vez yo conmoveré no solamente la tierra, sino más aún el cielo. Y esta palabra aún una vez declara la mudanza de las cosas movibles. La mudanza de las cosas movibles como de cosas hechas por el hombre. Las construcciones, edificios y todas las demás cosas hechas por el hombre, todo eso será inmovible, por lo tanto, habrá una mudanza, como de cosas hechas, para que queden las cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, el reino terrenal es movible, Dios lo va a mover, pero el reino inmóvil es el reino de Dios. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, para consumir las obras terrenales y que quede el reino de Dios, quede el monte de Dios, el monte de Sión, donde estaremos nosotros, porque hemos tomado el monte de Sión, el monte de Dios, estamos en él, y ese es el reino de Dios, el reino que no puede ser movido, el reino inmóvil. Nadie lo podrá mover. Así es que, conociendo estas cosas, retengamos la palabra del fin del tiempo, del fin del siglo, retengamos la palabra, el mensaje de la tercera dispensación de la gran voz de trompeta, esperando la transformación de nuestros cuerpos en el monte de Dios, en el monte de Sión. Es ahí, y es desde ahí que vamos a ser transformados y raptados. Y no lo sabíamos antes, pero ya lo sabemos, y no hay quien nos baje del monte de Sión, del monte de Dios. Aquí, en el monte de Sión, en el monte de Dios, nos quedamos escuchando el silbo apacible. Dios les bendiga, Dios les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy buenas tardes. Dejo con ustedes a nuestro hermano
el reverendo Mario Pérez Colón para que concluya en esta tarde. Nuestro hermano Bermúdez, yo no sé, no creo que desee pasar porque tiene que salir hacia Venezuela, y si él comienza a hablar en estos momentos, nos puede tener hasta las 7 de la noche y se le va el vuelo. Así es que Dios bendiga a nuestro hermano Bermúdez y lo use poderosamente en el monte de Sión, en el monte de Dios, y sea instrumento de Dios para, con el mensaje de la trompeta final, que él conoce muy bien, traer al monte de Sión a las personas que faltan por llegar, para así ser transformados todos los escogidos y pasar a la eternidad. Y luego se habrán terminado las persecuciones, los problemas, y todo se habrá terminado, y los perseguidores se habrán quedado atrás para recibir las plagas apocalípticas, los juicios del Apocalipsis, de la gran tribulación. Que no es porque estemos enojados, pero que sí se lo merece. Bueno, pero ojalá que muchas personas puedan ver el monte de Sión y escapar al monte de Sión antes que caiga la ira de Dios sobre la tierra. No estamos enojados con nadie, sino que con nosotros es que se pueden enojar si no entienden el programa de Dios y no saben lo que es el monte de Sión, el monte de Dios a donde todos somos llamados en el fin del tiempo. Pero no vamos a esperar por los que no pueden entender, no vamos a esperar por los que nos persiguen, sino que hemos subido al monte de Sión y estamos ahí seguros, y lo que dijo Jesús lo tomamos en serio. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, destruir el cuerpo, y no tienen poder para destruir el alma. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y también el alma en el infierno o lago de fuego. A ese es al cual nosotros tememos, pero no tememos a nadie más. Y en el monte de Dios, en el monte de Sión, estamos seguros en el fin del tiempo. Sabemos que vienen los juicios de Dios, la ira, pero estamos tranquilos, porque tenemos las grandes promesas del fin del tiempo. Tenemos la promesa de la transformación de nuestro cuerpo, que no la tiene nadie más sino los escogidos del fin del tiempo. Así es que ¿quién no va a estar así seguro? ¿Quién no va a estar así tranquilo? Así es que firmes en el monte de Dios, en el monte de Sión, escuchando el silbo apacible, el mensaje apacible, el mensaje de gran voz de trompeta que nos hace saber dónde estamos y nos da la seguridad que necesitamos en el fin del siglo. Bueno, Bermúdez no salió, así es que no sabemos si está aquí o si ya se fue, pero tenemos a nuestro hermano Mario Pérez por aquí, así es que lo dejo a él con ustedes para que él concluya en esta tarde esta actividad, y ya el próximo domingo espero estar nuevamente con ustedes para continuar hablándole dándole a conocer el programa de Dios para nuestro tiempo y hablándole de los misterios del reino de los cielos para nuestro tiempo.
Bueno, así es que estaremos y nos veremos el próximo domingo, Dios mediante, en la cima del monte de Sión, del monte de Dios, para seguir viendo las promesas que corresponden a la cima del monte de Sión. Si no viene por aquí, todavía es que comenzamos otro mensaje y ya pues el domingo ya no tendría que estar con ustedes. Así es que si quiere que esté con ustedes el domingo próximo, pase por aquí para que concluya y así tener entonces para el domingo próximo lo que Dios tenga para todos nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde y que pasen unas Navidades felices y un próspero año nuevo para todos. Dios les bendiga y Dios les guarde.